Hola a todos, hoy voy a hablar de una serie animada de humor bruto. Las comedias de humor negro, ácido, sarcástico, incómodo y de mal gusto fue todo un filón en los años 2000 y aún hoy parecen ser el único bastión de la animación occidental para adultos. Sausage Party, del 2016. Anunciada como la primera película de animación para adultos, lo cual es mentira. La primera película de animación catalogada R fue Las Mil y Una Noches de Osamu Tezuka en 1969. La primera película de animación americana catalogada R fue El Gato Fritz en 1972. Y la primera película americana CGI para adultos fue Final Fantasy en el 2001. Y el hecho de ser una película catalogada R no significa que anteriormente no existieran películas de animación pensadas para un público adulto. Simplemente antes de Tezuka y Bakshi iban con cuidado de no poner detalles que hicieran saltar las alarmas de los censores, pero los 70 era una época de rebelión cultural, donde una catalogación R acabó siendo una forma de decirle al público que sus dibujitos no eran para niños. Tanto Sausage Party como El Gato Fritz entrarían en lo que llamamos humor bruto. Las Mil y Una Noches es un caso peculiar por el hecho de ser japonés. El concepto de humor bruto en Japón está mucho más diluido que en Occidente. A ellos lo que más les gusta es el humor absurdo, y eso incluye los chistes de sexo raro o humor ecchi. Pueden perfectamente incluir chistes de bestialismo y violaciones en un anime comercial de humor blanco, y la única consecuencia es que no podrán exportarlo. Pero en cambio sí tienen problemas cuando se trata de ser explícitos. Japón tradicionalmente se consideraba un paraíso de la violencia explícita. Los otakus lo sabían, los estudios lo sabían, y su respuesta noventera fue más sexo y más violencia, hasta que comenzaron a preguntarse si se habían pasado. Cada año en el propio Japón censuran algún anime comercial de humor ecchi por ser porno camuflado, y esto altera la propia industria del porno, ya que ofrecer porno por canales comerciales se considera competencia desleal. E incluso en el propio porno pixelan lo pixelable, lo cual me parece ridículo tratándose de un producto explícito etiquetado como tal y que no lleva confusiones, y que los propios japoneses no son tontos y saben comprar porno sin censura a través de distribuidoras australianas. Ping Pong Club es de los pocos animes de humor ecchi que conozco donde muestran los genitales sin censura. También pixelan o camuflan detalles escatológicos como los vómitos arcoíris y las mierdas rosas con cara y ojos. Desde el 2011 existe la llamada Ley 156, también conocida como la Ley Anti-Otaku, propuesta por el Partido Democrático Japonés. En otras palabras, la ley afecta a los siguientes productos: pornografía infantil, incitación a los crímenes, argumentos amorales, violaciones, perversiones sexuales y homosexualidad explícita. Se llevó mi pollo el gavilán pollero, la pollita que más quiero, que me sirva de otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Esta ley se aplica a mangas, animes y videojuegos para público juvenil, siempre que no comprometa el valor artístico, social, científico, satírico, es decir, ataca directamente a las obras explícitas de puro morbo.
¿Y si dices que no es puro morbo, sino un recurso artístico? No, es un recurso artístico. Podemos asumir que esta ley está llena de huecos a los que los estudios se pueden aferrar, pero al menos ya es un principio para que los propios estudios etiqueten sus obras para el público al que realmente van dirigidas. Eso sí, los otakus pusieron el grito en el cielo. La política japonesa es un tema aparte. Existe mucha autocensura con la política en el anime, prácticamente solo la tratan a nivel municipal o en el género cyberpunk, donde obviamente usan personajes y partidos ficticios. Pero volvamos a Occidente. El primer corto animado de humor bruto fue Everyday Hearton in Buried Treasure. Este corto lo hicieron como diversión para una convención de animadores en 1929. ¿Eso era legal? ¡No! Pensemos que en esta época no existía la animación pornográfica, lo hicieron para consumo personal, toda una serie de barbaridades cringe que no pudieron mostrarse en público hasta décadas más tarde. Lo importante es que los propios animadores vieron las posibilidades de la animación en el humor sexual de mal gusto, donde se puede eliminar el dramatismo que habría en imagen real, pero manteniendo el tomo morboso y cruel. Al año siguiente apareció Betty Boop. No era porno, pero sí que usaba muchos chistes que hoy consideraríamos de humor adulto. En los años 30 y 40 se mezclaba el humor inocente con el humor adulto, escenas eróticas, racismo, probelicismo, violencia sin sentido y toda una colección de excesos que hoy se considerarían de mal gusto para el público infantil. Pero en los años 50, con la llegada del macartismo, se impuso una implacable censura contra todos estos excesos. ¡Sois unos comunistas! Todo esto huele a quemar libros y tercer rey. Huele a macartismo. No voy a entrar en lo que huele. Esto es una locura. El propio Walt Disney se propuso modelar la animación como el paradigma de los valores morales americanos. Los demás estudios lo siguieron, y aquí nació el tópico de que los dibujitos son para niños. A finales de los 60 nació la llamada animación underground, de donde surgiría Ralph Bakshi, Martin Rosen, Jimmy Murakami, creando un discreto pero rápido auge de la animación occidental para adultos. El espíritu rebelde de los 60 ya no tendría lugar en los 80. ¡Menudos hippies! Pero curiosamente sí en los 90. Espera, entonces la censura y la infantilización de la animación es algo que viene y va en Occidente. Pues sí, y no solo en Occidente, el anime también tiene sus ciclos de espendole y autocensura. Siguiendo la teoría de la edad impulsada por el creador de Amit Amidi, podemos decir que cuando surge un medio de distribución nuevo, como puede ser el cine sonoro, las greenhouses, el vídeo doméstico, la televisión digital o internet, los propios estudios contratan a realizadores jóvenes con ideas frescas y les dan total libertad, que hagan humor adulto, que muestren barbaridades. Se trata de que el espectador entienda que el nuevo medio tendrá todo aquello que el viejo no, y la autocensura ya la aplicarán cuando la cosa se desmadre. En la lista de medios no has citado la televisión. Porque la televisión entró en plena época del macartismo y, de hecho, los intelectuales de los años 50 y 60 la consideraban un medio demasiado controlado por el sistema. La teoría de Amidi se basa sobre todo en la televisión de los años 90, cuando hubo el auge de la televisión por cable y por satélite, el hundimiento del Saturday Morning Cartoon, el nuevo canal Fox, los nuevos estudios MTV Animation, Nickelodeon, Cartoon Network. Fuera de un ambiente como este, jamás se habría podido estrenar sitcoms como Beavis and Butthead, South Park o Family Guy. En cuanto sonó la campana del desmadre, las sitcoms de animación de humor adulto se mudaron a canales de televisión para adultos. Y en cuanto pasó la edad impulsada por el creador, quedaron como un género más. Drown Together, Metalocalypse, Mr. Pickles. El caso es que este género de humor bruto y nihilismo a finales de los años 2000 ya dejó de impresionar. Las sitcoms cada vez tenían menos duración y los espectadores esperaban algo más de esas series que palabrotas y chistes de putas y negros. Querían un humor nihilista más inteligente, que el humor bruto sea una forma de satirizar a la sociedad y no solo un chiste fácil que tenga gracia porque nadie se atreve a hacerlo. Ugly Americans fue un gran hallazgo en esta época al satirizar la hipocresía de la sociedad americana.
Y otra serie que fue un gran hallazgo fue Rick y Morty, que en este caso satiriza la determinación juvenil, los valores familiares, la condición humana y la condición heroica. Don't you stand there, call the National Guard! Veamos esta serie más en profundidad. El creador Dan Harmon en el 2004 había creado el festival Channel 101 de cortos undergrounds, donde presentó junto con el animador Justin Roiland el corto The Real Animated Adventures of Doc and Marty. En el principio era una parodia grosera de Regreso al Futuro, era un festival sin ánimo de lucro donde el público iba decidiendo qué cortos continuaban como serie y cuáles no. Posteriormente, Harmon pasó a trabajar de guionista en la sitcom Community y Roiland como guionista en Fish Hooks y como actor de voz en Hora de Aventuras, Gravity Falls y la sitcom para adultos Out There. Roiland había presentado 3 episodios piloto para Fox y los 3 fueron rechazados, así como el piloto para la serie Dogland para Cartoon Network. Roiland daba su carrera de animador perdida. Entonces Harmon decidió preparar un proyecto para Adult Swim, pero Adult Swim no le acabó de convencer su estilo de comedia. Harmon contactó con Roiland y juntos refinaron el concepto de Doc and Marty como Rick y Morty. Crearon una familia alrededor de los dos protagonistas para hacer la serie más popular. El director ejecutivo de Adult Swim les sugirió que Morty y Rick fueran abuelo y nieto. Roiland propuso hacer un Morty más determinado al principio de la historia y que los episodios no tuvieran continuidad, que cada episodio tuviera sus propias leyes lógicas. Originariamente iban a ser episodios de 11 minutos, pero Adult Swim insistió en que fueran de 20. En cuanto a que Roiland hiciera las 2 voces principales, Adult Swim no lo veía muy claro, pero acabaron aceptándolo. También decidieron reciclar la banda sonora de Dogland para la nueva serie. Así que al salir de la oficina de Adult Swim con el piloto vendido, rompieron el guión y se dirigieron a la oficina abandonada de los estudios Paramount, donde Harmon había trabajado en Community para preparar el borrador del nuevo episodio piloto. We were sitting on the floor, cross-legged with laptops, and I was about to get up and go home and he said, "Wait, if you go home, it might take us 3 months to write this thing. Stay here right now and we can write it in 6 hours." He just had a premonition about that. En cuanto entregaron el nuevo guión, Adult Swim le puso calificación PG-14. A los propios empleados de Adult Swim les parecía increíble que le dieran una calificación de mayores de 14 años a tal despendole de humor bruto y violencia, pero resultó que Adult Swim había dado con la serie que necesitaban para prime time, y en esta franja horaria no podían emitir algo catalogado R. La fórmula para crear episodios de Rick y Morty es la siguiente. Crean 2 escenarios en conflicto, por un lado la familia de Morty en pleno drama doméstico y por otro lado Rick, su abuelo egoísta, alcohólico y medio loco, que se lo lleva en una disparatada aventura galáctico-dimensional. Como dice Harmon, es un cruce de los Simpson y Futurama. Entonces los guionistas se reúnen en un cuarto pequeño donde van discutiendo ideas que consisten tanto en anécdotas cotidianas como en temas de ciencia ficción. Luego reúnen estas ideas como una historia consistente estructurada en un principio, nudo y desenlace. Le pasa la historia a un guionista que crea un borrador. Harmon y Roiland aprueban o no el borrador. Entonces los guionistas trabajan retocando el guión. Y finalmente Harmon y Roiland tienen que volver a probarlo. Se trata del sistema británico de producción de guiones. Britannia rules the waves. El diseño de Justin Roiland está inspirado en el diseño de los Simpson. Obviamente. Otra vez. Le preguntaron si imitaba el estilo de Hora de Aventuras y Regular Show, a lo que Justin Roiland respondió. You'll notice mouths are kind of similar and teeth are similar, but I think that's also a stylistic thing that all of us are kind of the same age.
And we're all inspired by The Simpsons and all these other shows we're kind of subconsciously tapping into. John Kricfalusi's The Ren and Amp Stimpy Show was another strong influence for Rick and Morty, which is why the small W-shaped mouths that the characters occasionally make is a reference to a similar expression that Ren frequently makes. En cuanto a la animación, se realiza en los estudios Bardell Entertainment del Canadá, con Toon Boom, fondos realizados con Photoshop y edición con After Effects. ¿Sigue el viaje del héroe? Pues sí, a pesar de ser episodios autoconclusivos, la mayoría de episodios siguen el ciclo del viaje del héroe, solo que Morty, el cruce del umbral, en vez de hacerlo después del encuentro con el mentor, lo hace después del encuentro con la diosa. Es decir, Morty ha encontrado cierto bienestar en su vida cotidiana cuando llega Rick y lo mete en una aventura disparatada, sin que haya aceptado su papel como héroe, sin que se haya podido preparar para tal aventura y sin que lo conseguido al principio de este episodio le sirva para nada. Según Harmon, es un cambio para convertir a Morty en una víctima y no en un héroe, al emprender una aventura suicida sin comerlo ni beberlo. ¿Se trataría de una buddy story? Pues no, las Buddy Stories o el mito de Don Quijote son dos personajes que empatizan con el espectador cuando se reúnen y trabajan juntos. Pero aquí el espectador empatiza con Morty, no con Rick. ¡Está loco! Representa que es un personaje sobrepasado por sus propias experiencias y que ha acabado volviéndose nihilista al perder la cordura. Harmon quería que fuese un personaje que nos inspire curiosidad, ya que es quien conduce a Morty a la aventura, pero al ponernos en la piel de Morty, lo último que queremos es que los dos personajes se encuentren. Sabemos que cuando eso ocurra lo va a pasar mal. La dualidad entre Rick y Morty y la incapacidad de Morty para conseguir ser un héroe creó discusiones sobre si esta serie tiene un contenido filosófico. Esas dudas se disiparon en el episodio 60 Minutes, en que Morty concluye el episodio con la siguiente frase: Nobody exists on purpose, nobody belongs anywhere, everybody's gonna die. Come watch TV. La cual parece inspirada por la frase del filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Toutes les choses existantes naissent sans raison, se prolongent par faiblesse et meurent par hasard. Además, también le han atribuido a la serie conceptos del anarquismo, el nihilismo, el absurdismo y la filosofía de Nietzsche. Seguro que la crítica destruyó esta serie. ¿Es todo mal gusto y depravación? Pues no, pero la crítica elogió que a pesar de ser una serie de argumentos oscuros y enfermizos, y tener un diseño bastante malo, hay que decirlo, consiguen hacer historias interesantes y que den a que pensar que más allá de hacer otro South Park, consiguieron hacer una obra que se siente original y que genera curiosidad. Pronto. I added this to my top 5 faves. Relax your body. Don't let it. What do I do, Rick? How am I supposed to get down? Flap your arms or something, Morty. Make an aerodynamic pose. Do I just live up here now? Is this forever? Where am I supposed to go to the bathroom? How will I drink water or eat food?